Queridos amigos, ¿saben ustedes por qué razón y desde cuándo se interrumpe la prescripción de la acción penal? El día de hoy te lo voy a contar a partir del desarrollo del artículo 83 del Código Penal peruano, que titula Interrupción de la prescripción de la acción penal. Te invito a verlo y con ejemplos sencillos como siempre. Y empezaremos con lo que está establecido en el primer párrafo del artículo 83. ¿Qué dice ahí? Hagamos una lectura. Artículo 83, primer parágrafo. Sostiene que la prescripción de la acción, dice ahí, penal por supuesto, se interrumpe por las actuaciones del Ministerio Público o de las autoridades del Poder Judicial, dejando sin efecto, dice ahí, el tiempo transcurrido. ¿Qué es lo que nos quiere decir este primer párrafo? Grafiquemos con un ejemplo para entenderlo mejor. Veamos. Acá tenemos a un sujeto que ha cometido un delito X. Este ilícito penal tiene un marco punitivo, una sanción desde 1 hasta 3 años de pena privativa de la libertad. El artículo 80, párrafo 1 del Código Penal, dice: la acción penal prescribe en un tiempo igual al máximo de la pena fijada por la ley para ese delito si es privativa de la libertad. Eso quiere decir que si estamos hablando acá que este señor ha cometido un delito, por ejemplo, el 12 de agosto del año 2019, pasado ese tiempo máximo, que es el marco punitivo por ese delito, y no ha habido ninguna interrupción, ninguna actuación del Ministerio Público o del Poder Judicial, sencillamente este ilícito prescribe. Si este señor cometió el delito el 12 de agosto del año 2019, pasado 1, 2, 3 años, pasado este tiempo, sencillamente ese delito prescribió. Pero como lo repito, prescribe bajo una connotación ordinaria, siempre y cuando no haya habido ninguna actuación ni del Ministerio Público ni del Poder Judicial. Ojo, pero en el ejemplo en particular, resulta que el 12 de agosto del año 2021, o sea, faltando un año para que prescriba este ilícito penal, Ministerio Público apertura diligencias preliminares en contra de este sujeto. ¿Qué ha sucedido acá? Hay una actuación del Ministerio Público. Se está practicando una investigación preliminar. No estamos hablando de la denuncia, sino que se requiere, como dice la jurisprudencia, una imputación válida, donde se determine, pues, quién ha cometido el ilícito penal, cómo se ha cometido, los hechos bien claros, porque hay un delito y que éste se subsume en un tipo penal. Entonces, cuando hay una apertura de diligencias preliminares en contra de una persona, es una actuación válida, una actuación procesal que interrumpe el curso de la prescripción. Ojo, el primer plazo que se estaba corriendo desde la comisión del hecho delictivo se le conoce como plazo ordinario. Plazo ordinario. Pero a partir de la interrupción del Ministerio Público, Poder Judicial, empieza a contabilizarse un nuevo plazo. De aquí para allá empieza a contabilizarse un nuevo tiempo. ¿Por qué? No porque lo digo yo, está en el segundo párrafo del artículo 83 que estrictamente dice: después de la interrupción, acá está claro la interrupción, comienza a correr un nuevo plazo de prescripción a partir del día siguiente de la última diligencia. Pero ¿qué nuevo plazo es este? ¿Es un nuevo plazo ordinario o es un plazo extraordinario? ¿Qué dicen ustedes? La respuesta la da el cuarto párrafo del mismo texto legal, que dice: sin embargo, la acción penal prescribe, en todo caso, cuando el tiempo transcurrido, dice ahí, sobrepasa en una mitad al plazo ordinario de prescripción. Eso quiere decir que el nuevo plazo que se va a contabilizar desde aquí hacia adelante, a partir de la interrupción, no va a ser ordinario, sino un plazo extraordinario. Extraordinario. Y ese plazo extraordinario consiste, o está computado, en la suma del plazo ordinario más el 50%. Acá, ¿cuál era el plazo ordinario de prescripción para este delito en específico? 3 años, pena máxima. Durante todo ese tiempo, si pasaba y no interrumpían, ninguna institución, ya sea Poder Judicial o Ministerio Público, sencillamente prescribía. El tiempo máximo 3 años. Ese es el plazo ordinario. ¿Y cuál es su mitad?
¿no? Año y medio más de este máximo, que era el plazo de prescripción ordinaria. Entonces, acá tenemos plazo ordinario 3 años más 1.5 años, año y medio. En total, desde la apertura de diligencias preliminares contra este señor, se empieza a contabilizar ese nuevo plazo. ¿Hasta dónde irá? 4 años y medio tiene que contabilizarse desde acá. Para que él pueda excepcionar, presentar un escrito de excepción de prescripción extraordinaria, tendría que pasar a partir de esta fecha 4 años y medio y que no haya habido sentencia, porque ese es el requisito, que no haya sentencia. Porque si ya lo hay, todo queda en cero. Ahora, veamos. La pregunta que nos hacemos acá, a estas alturas, es la contabilidad del plazo extraordinario de prescripción. ¿Conviene a este señor que ha comisionado el delito a contabilizarse desde la interrupción del Ministerio Público con sus diligencias? ¿O le conviene que se contabilice desde acá, desde la comisión del hecho punible? ¿Qué dicen ustedes? ¿Qué dice la ley? El segundo párrafo del artículo 83 dice que el nuevo plazo se debe contabilizar desde la interrupción, no, del Ministerio Público Poder Judicial. Y a partir de ahí debe contabilizarse un nuevo plazo, el llamado plazo extraordinario. Pero ¿qué dice la jurisprudencia? ¿Qué dice el Tribunal Constitucional? ¿Hay acuerdos plenarios sobre ello? De eso conversemos para poder determinar si es que la interrupción de la prescripción de la acción penal es el punto de partida para contabilizar un plazo extraordinario o se debe iniciar desde acá. Veamos primero lo que dice el Acuerdo Plenario 9-2007. Acuerdo Plenario 9-2007. Fundamento séptimo. ¿Qué dice ahí? En el Acuerdo Plenario 9-2007 sostiene que respecto a los plazos ordinario y extraordinario de prescripción, lo que se debe tomarse en cuenta para su cómputo, dice ahí, es lo que está establecido en el artículo 82 del Código Penal. Ojo, si quiero contabilizar plazo ordinario o extraordinario, debo tomar en cuenta lo que establece el artículo 82. ¿Y qué dice ese precepto legal? Artículo 82. Dice ahí, los plazos de prescripción comienzan a contabilizarse o inician, por ejemplo, en el caso de tentativa, desde el día que cesó la actividad delictuosa. En el caso de un delito instantáneo, desde el día que se consumó el hecho. En el caso de un delito continuado, desde ese día que se desarrolló el último acto delictuoso. En el caso de un delito permanente, desde el día que cesó la permanencia. Como ustedes pueden observar, en el artículo 82 es claro. Toda contabilidad de plazos de prescripción debe darse a partir de la comisión del hecho punible. Y eso lo deja bien zanjado el Acuerdo Plenario 9-2007. Por lo tanto, no es como lo establece el segundo párrafo del artículo 83, que se empieza a contabilizar desde la interrupción, sino desde la comisión del hecho punible. No suficiente con ello, también hay jurisprudencia. Por ejemplo, tenemos el recurso de nulidad 065/2009. Fundamento tercero. Cuando ustedes revisen esta jurisprudencia, muy importante por cierto, los jueces supremos, al hacer una contabilidad respecto a los plazos por el hecho que se está desarrollando, que se está evaluando en este caso, van a determinar que la contabilidad del tiempo de prescripción extraordinario no comienza desde la interrupción, sino desde la comisión del hecho punible. Implícitamente, en este recurso de nulidad, los jueces supremos han sostenido que la prescripción extraordinaria se contabiliza, el cómputo de plazos de prescripción extraordinaria, desde acá, desde la comisión del hecho punible. Otra jurisprudencia, por ejemplo, tenemos la casación 347/2011 Lima. La anterior era de Cajamarca, por si acaso quieren buscarlo. En el fundamento 4.6 de esta casación sostiene que respecto a la interpretación que se debe de hacer a la ley, estamos hablando segundo párrafo del artículo 83, respecto al nuevo cómputo de plazos, debe hacerse con sujeción
a la Constitución Política del Perú. Es decir, debe hacerse un análisis restrictivo en favor de la persona que se está juzgando. En pocas palabras, en esta casación mencionan de que el enfoque interpretativo que se haga respecto a la ley debe ser siempre apuntando a que más le favorezca al reo, en este caso al investigado. Entonces, además anuncia, tómese en cuenta el artículo 139, numeral 11, y tómese en cuenta el principio de legalidad. En pocas palabras, lo que nos trata de decir la casación 347, que cuando se tenga que interpretar una ley donde tal vez esté afectando o hay una colisión en el tiempo de leyes penales y esté afectando al investigado, siempre se tiene que interpretar con sujeción a la Constitución. ¿Y qué es lo que dice ahí? Buscar lo que más le favorece al reo. En este caso, da a entender en esta casación que los cómputos de prescripción extraordinario deben darse a partir de la comisión del hecho público. No suficiente también con ello, el Tribunal Constitucional. Tenemos el expediente 2240 del año 2022, un proceso de habeas corpus. ¿Qué dicen los máximos tribunos, los máximos intérpretes de la Constitución? No. Ellos, analizando un caso en particular, que es elevado en proceso de habeas corpus, cuando hacen una contabilidad respecto a los plazos, ellos no toman en cuenta la interrupción de la prescripción de la acción penal, para poder a partir de ahí contabilizar el plazo extraordinario. Si ustedes revisan esa jurisprudencia, prácticamente ellos dan a notar que la contabilidad que hacen es a partir de la comisión del hecho público. Pero por mucho tiempo ha habido dudas. Algunos abogados interpretan que desde acá empieza a contabilizarse. Y cuando tienen que defender un caso, permiten que la contabilidad sea desde acá y finalmente afecta a su defendido. Lo que tenemos que hacer respecto a cuantificar, a calcular plazos de prescripción, ya sea ordinaria o extraordinaria, específicamente de esta última, debe tomarse en cuenta a partir del hecho público. Entonces, de esta manera se ha quedado claro, ¿no?, desde cuándo exactamente se debe contabilizar el conteo de ese nuevo plazo de prescripción. Entonces, ¿qué estoy diciendo? Que lo que acá pasó no valía en un momento, no servía, se quedó sin efecto, al mismo tiempo se convirtió en un nuevo plazo denominado extraordinario y a partir de ahí se empieza a contabilizar, ¿no?, esos tiempos, esos plazos. Muy bien, creo que hasta ahí hemos quedado claro respecto al artículo 83, primer párrafo, segundo párrafo y párrafo y fin. Vamos con lo que está establecido en el tercer párrafo del artículo 83. ¿Qué dice ahí? A ver, veamos. El tercer párrafo dice, se interrumpe igualmente la prescripción de la acción por la comisión de un nuevo delito doloso. Ojo, tenemos el delito que se ha cometido el año 2019, 12 de agosto. Se supone que hasta el 12 de agosto del año 2022 este ilícito debió prescribir, si es que se ha pasado el tiempo y no ha habido ninguna interrupción del Ministerio Público o Poder Judicial. Pero resulta que este señor, también vamos a ponerle la misma fecha para poder entender mejor el ejemplo. Vamos a suponer que el 12 de agosto del año 2021, no, él comete un nuevo delito doloso, Cuando comete un nuevo delito doloso, dice la ley, esta también va a ser una causa para que se pueda interrumpir el curso de la prescripción. Hay mucha doctrina respecto a ello, muchos doctrinarios que opinan que este párrafo tercero del artículo 83 debe eliminarse, debe extinguirse, porque es dañino. ¿En qué sentido? Observen ustedes. Vamos a suponer que el 12 de agosto del año 2021 este señor comete un nuevo delito. En primer momento la Fiscalía, ¿no?, lo imputa como un delito doloso. Pasa el tiempo, hay una modificación, por ejemplo, más adelante, cuando hay una formalización de la investigación preparatoria, o de repente más adelante cuando presenta su requerimiento acusatorio, resulta que este delito no era doloso, sino culposo. ¿No? Delito culposo. ¿Qué ha sucedido con este señor? Que en un momento pudo beneficiarse con la excepción de prescripción de la acción penal de modo ordinario el 12 de agosto del año 2022, pero a causa de una imputación que tuvo también él por otro delito que tenía en un primer momento una característica de doloso, no pudo excepcionar, o sea, le afectó. Más adelante se descubrió que era culposo.
pero le afectó, él no pudo excepcionar, porque tal vez cuando presentó acá, por ejemplo, su escrito de sección, la fiscalía, perdón, el juzgado rechazó esa propuesta porque la fiscalía dijo que ha cometido un nuevo delito doloso, hay diligencias de investigación preliminar, hay una disposición y por lo tanto no lo permite. No permite que se declare fundada esa excepción. Pero resulta que pasa el tiempo, ese delito no era doloso. Cuando se discutió más adelante con las investigaciones, con los hechos, con una buena tipificación, ese delito era culposo. Y finalmente así terminó con una sentencia. Entonces, acá estamos hablando de la comisión de un delito que en primer momento no se ha determinado fehacientemente que era doloso, pero que perjudicó a este sujeto que estaba a punto de excepcionar el tema de su delito o la prescripción. Otro caso, vamos a suponer que este señor en el año 2021, 12 de agosto, comisionó un delito y en un momento fue calificado como culposo. Y como fue calificado como culposo, él excepcionó el 12 de agosto del año 2022, un día después, 2 días, etc. Excepcionó. Prácticamente el juzgado, no el juez, va a declarar fundada esa excepción y va a declarar el sobreseimiento, la extinción de la acción penal, porque precisamente no hay ninguna interrupción hasta ese momento. Y lo único que ha habido hasta ahí es un delito culposo tipificado en una investigación preliminar. Pero que eso no es causal para que pueda interrumpirse el curso de esta prescripción. Por lo tanto, el juzgado da la razón a este señor. Resulta que este delito culposo se sigue investigando, más adelante se formaliza, se presenta requerimiento acusatorio, resulta que no era culposo, sino tenía una connotación dolosa. ¿Qué ha sucedido acá? Miren ustedes. Se ha favorecido a este señor con una excepción de prescripción de la acción penal ordinaria, pensando de que no había ninguna interrupción. Pero resulta que más adelante se llega a calificar como doloso ese delito. Por lo tanto, ¿qué ha sucedido acá? Se ha favorecido, se ha logrado la impunidad prácticamente, ¿no?, de acciones penales en favor de este señor, en contra de una verdadera persecución, ¿no?, del delito. Por esa razón, los doctrinarios sostienen que lo que debería haber en el tercer párrafo, ¿no?, del artículo 83 no es colocar una causal de interrupción, la comisión de un nuevo delito, sino debe haber una sentencia, ¿no?, con parámetros, ¿no?, firmes. Solo así podríamos estar hablando de una interrupción. Por lo tanto, bueno, no hay mucha jurisprudencia de ello, no he encontrado, ¿no?, pero estamos explicando en la práctica cómo es que se está analizando este tercer párrafo del artículo 83. Entonces quedamos que el tercer párrafo está en discusión constante por parte de la doctrina. Ahora ustedes querrán ver un ejemplo en específico donde se aplique la figura de la prescripción extraordinaria, porque eso es lo que finalmente apunta el artículo 83, a la interrupción de la prescripción y que esto pues genera, ¿no?, un cómputo de plazo de prescripción extraordinaria. Ejemplo en particular. Veamos. El sujeto X, a ver, vamos a poner el sujeto Y. El sujeto Y. El sujeto Y ha cometido un delito X cuyo marco punitivo está sancionado de 1 a 3 años de pena privativa de la libertad. Ya sabemos que si hasta el 12 de agosto del año 2022, desde el 12 de agosto de 2019, ni la Fiscalía ni el Poder Judicial ha actuado contra él alguna diligencia, ha practicado alguna actuación, entonces este delito prescribe. Pero resulta que el 12 de julio, atentos, miren ustedes, atentos, el 12 de julio del año 2022, Ministerio Público aperturó investigación preliminar contra este señor. ¡Ojo! Faltaba un mes para que prescriba este delito. Todo este tiempo de plazo ordinario prácticamente, según el segundo párrafo del artículo 83, se perdería. Pero también con la jurisprudencia, acuerdos plenarios, hemos visto de que se genera un nuevo plazo de prescripción y que no se contabiliza desde acá, sino desde la comisión del hecho público. Entonces, a esto primero lo vamos a llamar plazo ordinario, que en un momento pues se interrumpe, ¿no? El 12 de julio del año 2022, muy atentos, se apertura investigación preliminar contra este señor.
Pasa el tiempo, se practican diligencias, hay algunos retardos de parte del Ministerio Público. Resulta que el 12 de agosto del año 2023, pasa mucho tiempo, Fiscalía, ¿no?, dispone la formalización de la investigación preparatoria contra este señor, por supuesto. Es decir, judicializa el caso, formaliza el caso. Estamos hablando del 12 de agosto del año 2023. El 12 de julio del año 2022, Fiscalía interrumpe el curso de la prescripción con la apertura de investigación preliminar en contra de este señor. Pero ya pasado un año, la misma Fiscalía dispone la formalización y continuación de la investigación preparatoria. Muy bien, hasta ahí no hay ningún problema. Pasa el tiempo, ¿no?, se practican nuevos actos de investigación. Hasta ahí se supone que la acción penal no ha prescrito, según la Fiscalía. También hay indicios reveladores de este sujeto. Según la Fiscalía, para que se formalice, seguramente se ha individualizado estrictamente a esta persona. Por lo tanto, hay razones plausibles, ¿no?, para formalizar la investigación preparatoria. Resulta que el 12 de agosto del año 2024, la Fiscalía culmina, ¿no?, con su investigación y dispone, pues, una resolución, ¿no?, una disposición de culminación de la investigación preparatoria. Ahora, después de la disposición de culminación de la investigación preparatoria, ustedes saben, de acuerdo a la ley procesal, el fiscal tiene 15 días para poder sobreseer o acusar, ¿no?, a este señor. Resulta que, para el ejemplo en particular, este señor, por ejemplo, acusa. Ustedes saben que el juez de garantías en la etapa intermedia va a correr traslado por el término de 10 días a el imputado, por ejemplo, para que se defienda, para que pueda excepcionar, pueda cuestionar de repente la reparación civil, pueda presentar excepciones, pueda presentar cuestiones prejudiciales, pueda presentar sobreseimientos, etc. Muchos mecanismos de defensa puede presentar la defensa durante esos 10 días. Luego de presentado, el juez va a convocar a una audiencia de control. Se va a desarrollar un control formal, sustancial, etc. Todo eso durante la etapa intermedia. Imaginemos que después del 12 de agosto del año 2024 se está desarrollando todo ello. Resulta que durante el curso de esta audiencia de saneamiento, de control, bueno, finalmente el juez de investigación preparatoria prácticamente está dando la razón relativamente al Ministerio Público y dicta auto de enjuiciamiento. Enjuiciamiento. Y se supone que esto va a correr traslado al juez penal para que luego convoque a una audiencia como corresponde y se debata ya la última fase del proceso, que es el juicio oral como corresponde. Todo eso ha pasado hasta el 12 de julio del año 2025. Lo que suceda más adelante tal vez puede llegar hasta el 2026, en cualquiera de esos meses. Pero para entender el ejemplo, a ver, veamos. Desde el 12 de agosto del año 2019 que se cometió el delito, atentos, muy atentos, desde acá, hasta el 12 de julio que se interrumpió el curso de la prescripción con una apertura de investigación preliminar contra este señor, ¿no?, han pasado aproximadamente 2 años, más, a ver si faltó un mes para que culmine, más 11 meses. 2 años, 11 meses desde la comisión del hecho delictivo hasta la interrupción, ¿no?, por una actuación del Ministerio Público. ¿Qué más? Desde el 12 de julio del año 2022 hasta cuando se formaliza 12 de agosto del año 2023, ha pasado desde ahí hasta la fecha 1 año más 1 mes. Ojo, muy atentos. ¿Qué más? ¿No? Desde la disposición de formalización y continuación de la investigación preparatoria hacia adelante, ¿no?, cuando se judicializa este proceso, lo que va a suceder no es una contabilidad de los plazos de prescripción, tampoco se va a interrumpir, sino que el artículo 339, numeral 1, en concordancia con la parte final del artículo 84, sostienen, que es una causal sui generis singular de suspensión, sostienen que la disposición de formalización y continuación de la investigación preparatoria suspende el curso de la prescripción, suspenden los plazos, se congelan, no se contabilizan, se paralizan. Es decir, de ahí para adelante no se va a contabilizar
¿no?, el conteo a favor de este señor en vía de una prescripción extraordinaria, porque eso es lo que estamos analizando ahorita. Se suspende. Pero ¿hasta qué tiempo se suspende? Dice la ley. Ustedes han revisado recientemente con la publicación de la ley 31.751, ¿no?, cuando se hace una pequeña modificación respecto al texto procesal y sustantivo, sostiene que los plazos de suspensión de la prescripción de la acción penal no puede ser más de un año. No puede ser más de un año. Por lo tanto, con la formalización de investigación preparatoria, según el artículo 339 de la Ley Procesal Penal, ¿no?, se suspende el curso de la prescripción. El artículo 84, párrafo final, te dice de que este no debe ser más de un año. Entonces, acá empieza un periodo de suspensión. Y si te habla de un año, por ejemplo, desde el 12 de agosto del año 2023 hasta el 12 de agosto del año 2024, donde existe una disposición de culminación de investigación preparatoria, se suspende el curso de la prescripción. ¿Qué sucede luego de pasado ese año? Se tiene que reanudar la contabilidad de los plazos de prescripción, porque ya no estamos hablando acá de una prescripción ordinaria, sino de una extraordinaria, y eso ya lo expliqué anteriormente. Entonces, luego de esta fecha, lo que se va a contabilizar es otra vez, se reanuda la contabilidad del plazo extraordinario. Pero ojo, todo esto se va a analizar, se va a contabilizar siempre y cuando no haya una sentencia, porque si hay sentencia se acabó todo. No tiene por qué estar discutiéndose prescripción ordinaria ni extraordinaria. Bueno, después de la suspensión, por ejemplo, ¿no?, acá 12 de agosto del año 2024, hasta el dictado del auto de enjuiciamiento, a ver cuánto ha pasado, de aquí del 12 de agosto de 2024 al 12 de julio del año 2025, 11 meses. Muy bien. Ya pasó bastante tiempo. Hagamos una contabilidad hasta el momento. ¿Cuántos años, cuántos meses han pasado desde la comisión del hecho punible? Calculemos. 12 de agosto del año 2019 hasta el 12 de julio del año 2022, que se interrumpió el curso de la prescripción ordinaria de la acción penal por una actuación del Ministerio Público, ha pasado 2 años más 11 meses. 2 años más 11 meses. ¿Qué más? Desde la disposición de apertura de investigación preliminar hasta la disposición de formalización de continuación de la investigación preparatoria, ha pasado 1 año más 1 mes. Entonces tenemos 1 año más 1 mes. Desde la disposición que se formaliza la investigación preparatoria hasta la disposición que sostiene el cierre, la culminación de esta misma, ha pasado 1 año, pero ese año no se contabiliza en virtud del artículo 339, numeral 1, que ya lo sostenimos, de la Ley Procesal Penal, en concordancia con el artículo 84, párrafo y fin, del Código Penal. Entonces, durante ese tiempo se ha suspendido, no se contabiliza. Se reanuda ese plazo de contabilidad, ¿no?, a partir, ¿no?, del año, porque es 1 año el plazo máximo de suspensión. Desde, por ejemplo acá, desde el 12 de agosto que se dispone la culminación de la investigación preparatoria hasta el dictado del auto de enjuiciamiento, que fue el 12 de julio del año 2025, ha pasado 11 meses. Entonces tenemos 11 meses más. No estamos contabilizando acá la última parte todavía. Veamos cuánto tiempo pasó desde la comisión del hecho punible. Meses, 11 y 1, 12 meses más 11, tenemos 23 meses. Más años, 2 más 1, 3 años. Convertimos, 12 meses es igual a 1 año más 11 meses. Esos son 23 meses. Entonces, tengo acá 3 años más 1 año más 11 meses, en total tendría 4 años y 11 meses. En pocas palabras, desde la comisión del hecho punible 12 de agosto del año 2019 hasta el dictado del auto de enjuiciamiento,
que es el 12 de julio del año 2025, han pasado 4 años y 11 meses. No hay sentencia, por supuesto, hasta esa fecha todavía. Pero ojo, si la defensa quisiera deducir la excepción de prescripción, no, de la acción penal desde una perspectiva extraordinaria, sí lo va a poder hacer. Es más, antes del 12 de julio lo ha podido hacer. ¿Por qué? Porque la prescripción extraordinaria es la suma del plazo ordinario más su mitad. Plazo ordinario en el ejemplo en particular es 3 años, pena máxima, el tiempo máximo. La mitad, año y medio. Quiere decir que este ilícito penal extraordinariamente prescribió a los 4 años y medio. Desde la comisión del hecho punible hasta el dictado del auto de enjuiciamiento, considerando también, obviando el año de suspensión, ya ha pasado 4 años y 11 meses. En demasía, de más, ya se ha cumplido esos plazos, esas fechas en donde se puede deducir este tipo de sección para que se extinga la acción penal. Entonces, si es que en un momento, durante los 10 días que tuvo para poder interponer de repente algún mecanismo de defensa durante la etapa intermedia, procesalmente hablando, no lo pudo hacer mediante un escrito de excepción, pero ya mientras estaba discutiendo tal vez durante la etapa de control, ya se venció los plazos, ya se llegó los 4 años y medio que se requerían para que se deduzca una prescripción extraordinaria. Porque acá estamos hablando de 4 años y 11 meses, ya pasó lo suficiente como para que ese delito prescribe extraordinariamente. Entonces, si no se hizo de forma escrita durante esos 10 días, durante las siguientes sesiones, tal vez que se den durante la etapa intermedia, fácilmente puede oralizar, ¿no?, la excepción de prescripción extraordinaria en virtud a los tiempos que ya vencieron. Este es un ejemplo claro, ¿no?, donde se puede deducir excepción de prescripción extraordinaria por un ilícito penal. Ojo, y lo repito y lo sostengo siempre y cuando no haya sentencia, porque si hay sentencia no tiene ningún sentido discutir el tema de plazos ordinarios, extraordinarios de prescripción. Acá el debate es siempre y cuando pase las fechas, pase los tiempos y no se haya llegado a sentencia. Muy bien, eso es todo lo que he querido compartir el día de hoy respecto a la figura de la prescripción extraordinaria especificada en el artículo 83 del Código Penal peruano.